Bueno, buen día a todos. Buen día a los últimos que fueron llegando. Estuvimos hablando un poquito antes de poner a grabar sobre la importancia de la gestión del cambio y las realidades actuales. Eh, Les doy la bienvenida a este nuevo Link Coffee, es el número 10 ya. Y bueno, es un espacio de networking, un espacio compartido, donde siempre nos tomamos unos primeros minutos como para romper el hielo y hablar, ¿sí? Que toma la palabra un orador y habla sobre algún tema específico. Hoy le toca a Sergio Bustamante, que nos va a hablar de gestión del cambio. Él es especialista en este tema justamente y en capital humano, bueno, ahora nos va a contar un poquito, pero tiene larga trayectoria trabajando sobre todo con la gente, ¿no? Con las personas. Así que después de escucharlo a él, que tiene una presentación para mostrarnos, abrimos el espacio de debate y los voy a invitar mediante un link en el chat en unos minutos para que, como siempre hacemos en todos los Link Coffee, ustedes vayan sumando sus preguntas en el tablero de Miro, que les vamos a compartir. Y para aquellos que por ahí reniegan un poco con Miro, no duden en escribir directamente su pregunta acá en el chat, que yo me tomo el trabajo después de pasarla. ¿Sí? Así que bienvenido, Sergio. Te doy la Muchas palabra y gracias. bueno, contanos un poquito cómo ves la gestión del cambio, tus ideas, tus sugerencias. Y Bueno, muchas contanos. gracias. Gracias por la invitación en primer lugar. Buen día para todos, buen día para todas. Un placer para mí estar esta mañana con ustedes compartiendo justamente este Link Coffee. Eh, Soy Sergio Bustamante Godoy, como decía Eduardo. Soy licenciado en comunicación y posgraduado en educación y nuevas tecnologías, profesor universitario, me gusta mucho el aprendizaje y actualmente haciendo un doctorado en educación superior. Así que me gusta mucho vincular el aprendizaje de adultos, o es mi área de expertise dentro de las organizaciones. Dentro de mi experiencia he tenido eh, eh, en diversas industrias, en áreas de capital humano y por supuesto también en gestión del cambio. Digo, he trabajado en empresas como YPF, Contreras, que tiene que ver con la industria de la construcción, en BRF, que es una empresa alimenticia, que ahí, por ejemplo, me ha tocado participar en un proceso de gestión de cambio de fusión, una empresa brasileña que compró 4 empresas argentinas y tuvo que hacer un mix cultural, ¿no? Con todo lo que eso implica de cada una de las empresas y lo difícil que puede resultar. En empresas de IT, bueno, en ONGs, también en la Cámara de la Construcción, en procesos de implementación de nuevas herramientas o de tecnología, que también siempre impacta cuando es un proceso que va a impactar a toda la empresa, donde van a participar un montón de personas. Ahí también hay siempre un proceso de gestión de cambio que yo siempre digo que a veces es voluntario y otras involuntario, ¿no? Porque es involuntario cuando no se tiene en cuenta el proceso de gestión de cambio, que en este caso son las personas, que son justamente las con las cuales hay que trabajar en primer lugar, ¿no? Porque el proceso tiene lo tradicional, ¿no? Tiene varias cuestiones a trabajar y si no consideramos a las personas, puede ser que incluso sea detractor en la implementación que estamos pensando. Y es voluntario cuando ponemos en foco justamente en las personas y por supuesto que las consideramos y las tenemos en cuenta en todo el proceso de cambio. Así que bueno, nada, la idea de esta charla que sea dinámica y que por supuesto ustedes también compartan preguntas, opiniones, valoraciones y son bienvenidas, ¿sí? Entonces está sumando más gente, ¿no? Sí, 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 vamos subiendo el número. bien. Cuando me digas, arrancamos, ¿eh? Vamos nomás. ¿Vamos? Bueno, buenísimo. Sí, sí. Yo Bueno, comparto ya en el chat para que los que vayan teniendo temas los puedan volcar en el tablero. Van a ver el espacio del Link Coffee número 10 y ahí escriben. Ya hay perfecto. algunos disparadores escritos como preguntas. Eh, Te los cuento, Sergio, por si en tu presentación misma podéis ir respondiendo. Dale. ¿Es necesario el cambio? ¿Son las personas la barrera o son los jefes la barrera? ¿Y qué hacemos Muy bueno.
cuando las gerencias no hacen el clic para cambiar. Te lo comento como disparador también. Pero te Muy escuchamos. bueno, muy bueno. Perfecto, vamos a arrancar. Vamos a arrancar, mejor dicho, antes de comenzar con la presentación, quiero hacer una vinculación. Ustedes participaron, si mal no recuerdo, el último Coffee con Eduardo, hablaron acerca de comunicación. Y quiero hacer la vinculación porque para mí es un proceso muy importante y transversal, que es justamente la comunicación, porque es el proceso que nos va a acompañar y que va a ayudar a que toda la etapa de gestión del cambio se pueda desarrollar de la mejor manera. Gestión del cambio, comunicación y personas, para mí, es el triángulo perfecto para que podamos hacer cualquier tipo de implementación, ¿sí? En cuanto hablando de las personas. Por eso, algunas cuestiones no quiero detenerme, por eso no traje cuestiones de comunicación, porque ya las habían visto, y si no las vieron, bueno, ahí ya tienen tarea para que vean el video del anterior Link Coffee, porque está muy bueno y va a servir de base para esta charla, ¿sí? Yo tomé un montón de cuestiones de ahí para continuar ese proceso y no tener que detenerme en cuestiones del proceso propio de comunicación, ¿no? Entonces, para hablar de la gestión del cambio, por supuesto que lo que vamos una primera definición es hablar acerca de un enfoque muy tradicional, en donde por supuesto vamos a considerar a las personas que forman parte de una organización, de una empresa, y lo que vamos a intentar es a minimizar, porque nunca nunca va a ser cero la resistencia que pueden tener las personas a determinados cambios, ¿sí? Que por supuesto la organización lo está pensando para su crecimiento y evolución, ¿no? Y cuando hablo de cambio me refiero a cualquiera de estos, después vamos a ver cuáles podrían ser, pero sí adelantarles, ¿no? Esto puede ser un cambio de estructura en cuanto al organigrama, porque puedo fusionar áreas o dividir o algo por el estilo. Puedo implementar una nueva herramienta o una tecnología que tenga impacto en todas las áreas de la organización o en muchas áreas de la organización, y eso va a tener impacto porque indefectiblemente voy a tener que ver todos los procesos que están vinculados al quehacer, ¿no? de esa organización. Puede ser una fusión, como mencionaba de ejemplo al principio, ¿no? Una empresa que compra otra, que esa otra empresa tiene su propia cultura, sus propios valores, bueno, cómo armar una cultura común, ¿no? para la gestión. Y por supuesto que una de las, y ya voy adelantando algunos indicios de las preguntas que decía, los disparadores que decía Edu, el tema de los líderes, ¿no? Los líderes son los embajadores, son los referentes, son la figura más importante también en este proceso. Sin líderes que acompañen vamos a estar complicados, ¿sí? Entonces, por eso, a la hora de hacer la gestión del cambio, vamos a tener que armar un buen plan identificando estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo son mis procesos de comunicación? ¿Con qué personas cuento? Estoy spoileando mi propia presentación, pero bueno, tiene que ver con eso, con empezar desde ese lugar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es mi equipo? ¿Qué resistencias pueden tener? ¿Por dónde debo encarar? ¿Tienen las herramientas? Etcétera. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio también puede involucrar a una gestión de aprendizaje, de capacitación propiamente, ¿no? Entonces, eso también lo tengo que ir, por lo menos anotando, listando, para después trazar un plan que sea sustentable, que sea alcanzable y que sea ejecutable. Otra definición también de gestión de cambio es una disciplina, o sea, puede ser una metodología. Después vamos a ver que con la metodología Lean se lleva muy bien la gestión del cambio y que incluso la vuelve mucho más ágil, ¿no? Porque la metodología tradicional de la gestión del cambio involucra pasos que muchas veces pueden ser en cadena, ¿no? Hasta que no esté un paso no podemos avanzar al siguiente y así. Y en cambio con la metodología Lean, que podemos probar y podemos corregir, hace que esto sea mucho más dinámico y que sea mucho más realista y tengamos de alguna manera menos tiempo perdido. Así que esto es para arrancar, ¿sí?
¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Las 6 preguntas, o las 5 preguntas, o 4, mejor dicho, que son las que están acá, más dos cuestiones más, son los que vamos a recorrer, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la gestión del cambio? ¿Qué tipos de cambios organizacionales existen? Algo ya adelanté. ¿Cómo gestionar el cambio? ¿Cuáles son los roles involucrados? Y hablo de roles, y no solo porque los roles es más amplio que personas, porque las personas ya dijimos que son todas las que son involucradas, ¿no? El desarrollo de nuevas competencias y alguna mención de casos de empresas que son súper conocidas como para también traer a la charla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de la gestión del cambio? Bueno, en primer lugar, que la gestión del cambio nos dice que los cambios son naturales, ¿no? Cuando avanza el tiempo, surgen nuevas ideas, tecnologías, tendencias, innovación, y incluso es hasta necesario para el rol de los negocios, ¿no? Por las distintas realidades del mercado. De hecho, la mayoría de las organizaciones a nivel mundial experimentó en los últimos 3 años al menos, las investigaciones dicen que al menos 5 cambios que afectaron toda la estructura de la empresa. Sin ir más lejos, esto hace referencia a la pandemia, ¿no? que tuvo impacto en todas las organizaciones. Y por supuesto que esto es inevitable, y la gestión del cambio va a ayudar a que los equipos se preparen de manera eficiente y que puedan enfrentar justamente estos cambios de la mejor manera. Entonces, algunos de los logros que se pueden lograr, valga la redundancia, tiene que ver con esto, ¿no? Con mejorar la comunicación interna, ya que todas las personas tienen que estar bien informados acerca de los procesos y transformaciones que va a experimentar la empresa. Información siempre tiene que haber desde el inicio, ¿no? Desde el momento que la organización dice vamos a hacer este cambio, el que fuera, tiene que comunicar a toda la organización, ¿sí? Porque eso también va a permitir que se minimice el segundo punto, que tiene que ver con el estrés, ¿no? Que la gestión del cambio ayude a combatir la incertidumbre sobre el futuro al brindar claridad y estructura, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que se paralice, ¿no? La gente, las personas, por lo general, cuando no contamos con información por una cuestión de sobrevivencia y de miedo, por eso es más fácil resistirnos, ¿no? Por no obtener toda la información. Y por supuesto esto va a redundar, al tener información y estar comunicados, y reducir el estrés, va a incrementar la creatividad, ¿sí? Porque toda transformación también es una oportunidad para nuevas propuestas, y por supuesto, si todas las personas saben y conocen los cambios que se intentan lograr, se van a sentir animados a generar ideas que también puedan ellos participar y puedan sumar para generarlos, ¿sí? Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, el chat o el Miro, que está bueno para que después compartamos, ¿sí? ¿Qué tipos de cambios organizacionales existen? Yo menciono 3, acá pueden haber más, porque los podemos ampliar, pero básicamente son 3, ¿no? El cambio de estrategia, de proceso o de estructura. Y cuando me refiero a cambio de estrategia, me refiero a esta cuestión de los objetivos del negocio, de la estructura, por qué cambió, no sé, parte de nuestro mercado. Estas cuestiones van a impactar justamente en la organización, y tanto en los objetivos de los equipos como en los objetivos individuales, ¿no? Porque va a cambiar el trabajo puntualmente, ¿sí? Y por supuesto que no sé, es distinto una empresa que fabrica cosas, que puede tener un nuevo mercado, que puede crear nuevos productos, y por supuesto esos objetivos empresariales van a ir cambiando, ¿no? Entonces esa cuestión de cambios tienen impactos en los equipos, y podría justamente impactar, no sé, en la creación de nuevas funciones o en otras áreas, etcétera. Por eso hablamos ahí de estrategia. Cuando hablo de procesos, obviamente me estoy refiriendo a cuestiones internas, ¿no? Que puede ser o la implementación también de un sistema nuevo en un área o en varias áreas,
y que eso también tenga un impacto en los procesos porque los tengo que readaptar en función del nuevo sistema que estoy implementando, ¿no? Entonces, eso va a indefectiblemente va a hacer que indague en los flujos de trabajo que tengo entre las diversas áreas, y tiene, por supuesto que eso tiene un impacto en la experiencia de cada colaborador y en los equipos también, ¿no? Entonces, esas cuestiones tienen que tenerse en cuenta porque muchas veces se minimizan, ¿no? Decir, bueno, cambio el proceso total, esto que se hacía acá ahora se hace acá, y si no le conté al otro equipo que lo va a dejar de hacer, eso tiene un impacto, porque el equipo va a empezar a llenar esos vacíos de información con los que no cuentan, ¿no? Entonces, tengo que cuidar esas cuestiones, por eso siempre es importante, y remito al tema de la comunicación, ¿sí? Y el último, los cambios de estructura, que, bueno, ahí son las formas de organizar del equipo, de la organización, y muchas veces cuando no se realizan correctamente los cambios de estructura, pueden crear confusión también, ¿no? Quién es responsable de qué, y a quién va a dirigir, o sea, quién va a liderar, o qué equipo va a tener a cargo. Entonces, estas cuestiones también muchas veces es, ¿por qué ahora está esta persona en el área si antes no estaba? ¿O por qué está pidiendo información? ¿Qué no sabemos, ¿no? Porque esto también ocurre, es como, bueno, que se empieza a meter, alguien decide que cambie una persona de lugar o lo promocionan y le dice, bueno, anda metiéndote de a poco en el área, y ese anda metiéndote de a poco en el área hace que con las personas que interaccionan generen todos estos grises, radiopasillos, etcétera, mala información, y eso tiene un impacto súper negativo. Algo que podría ser súper lindo, que se pueda comunicar, que genera también información adentro como una buena práctica de qué hace la organización, considerando a las personas de su propio equipo, termina siendo negativo. Entonces, esto también hay que tener cuidado a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? ¿Cómo gestionar el cambio? Rápidamente con algo que también dijimos, ¿no? Acá aparece la palabra líder, ¿no? Contar con un líder en el proceso. Líder en el proceso me refiero a que tenga la mirada del proceso de cambio, ¿no? Es decir, yo no digo que haya una persona enfocada al 100% todo el día, pero digo, sí, cuando se lleva adelante la estrategia, alguien va a estar mirando a las personas. Entonces, a las personas en el sentido de decir, bueno, este equipo, ¿qué necesita? No sé, capacitación en tal cuestión, tenemos que armar comunicaciones. Bueno, esa persona que va a estar mirando el plan es el líder del proceso, ¿no? Porque es el que va a estar levantando estas cuestiones y que se tienen que compartir en una mesa pequeña de toma de decisiones, ¿no? Porque es donde va a estar mirando qué cuestiones están pasando, ¿no? Yo siempre lo comparo con cuando algunas organizaciones y algunas personas que tienen poder de decisión en las organizaciones, dice, bueno, hagamos una encuesta de clima porque está de moda, ¿no? Entonces yo lo primero que le digo es, ok, antes de avanzar, si salimos al pasillo, ¿podemos escuchar qué está pasando? Digo, la gente, vamos a la máquina de café, típico ejemplo, ¿no? Vamos a la máquina de café. ¿Voy a escuchar quejas? Sí, un montón, por esto, por esto, Bueno, entonces no es el momento, porque la encuesta de clima sirve como apoyo cuando ya no escuchamos esas cuestiones, porque esto implica que tenemos que ocuparnos de esas cuestiones que escuchamos abiertamente en la máquina de café, o las quejas, por así decirlo, es administrar esas quejas, y una vez que administramos, que cubrimos, que ya están cubiertas esas necesidades, y que salgo y no escucho nada en los pasillos o no recibo nada, ahí sí, porque yo tengo que implementar una herramienta que me permita sondear qué pasa internamente con las personas, ¿no? Y ahí sí puede ser muy rico lo que sucede y puede tener mucha información. Y esto es lo mismo, es decir, bueno, hay una persona que está como líder y que puede recorrer, bueno, y estas sensaciones, qué está pasando. Mira, en un área no están recibiendo la información en tiempo y forma. ¿Por qué? No sé, porque el líder no los baja o no lo sabe hacer. Bueno, trabajemos con ese líder. En otra área, no sé, tienen cierta problemática que tiene que ver porque no tienen herramientas o recursos. Bueno, ¿cómo gestionamos para que ese equipo, esas personas puedan tener esas herramientas para hacer el mejor trabajo? Y así sucesivamente, es como listar estas cuestiones.
Por supuesto, tenemos que definir los objetivos estratégicos, a dónde vamos a cumplir, a dónde vamos a llegar, cómo vamos a medirnos, cuáles son los hitos que vamos a estar midiendo. Obtener participación y desarrollar capacidades. Acá, justamente, ¿no? Es involucrar a las personas de todos los equipos y, por supuesto, también pensar en, me voy a estar metiendo en algo que voy a ampliar más adelante, pero es justamente empezar a sondear y ver si las personas tienen las capacidades para, ¿sí? Después vamos a ampliar un poco esto. Porque puede ser que al implementar un cambio, el que fuere, el equipo no esté preparado por lo que fuera. Entonces, ahí también tengo que armar una subestrategia, ¿no? Que viene derivada del proceso de gestión de cambio. Y por supuesto, apoyarse en una buena tecnología, ¿no? En el sentido de la mirada, de las comunicaciones, del plan, que la gente tenga acceso. Lo peor que nos puede pasar es que implementemos y que obviamente en el mundo que estamos hoy, que está atravesado por la tecnología, solo hagamos, por ejemplo, comunicación analógica en una cartelera, cuando sabemos que por ahí pasa solamente el 10% de las personas, o que peor, ¿no? Hoy estamos en un modelo híbrido o más remoto que presencial, y que no utilicemos los canales que podemos hacer uso de digitales para poder comunicar y que todas las personas estén, o que los líderes no armen reuniones. Bueno, todas estas cuestiones son las que tenemos que considerar a la hora de bajar información y de comunicar, y de alguna manera también aprovechar para tomar temperatura, le digo yo, ¿no? Es decir, cómo está la gente, cómo va viviendo este proceso, qué podemos hacer para mejorarlo, ¿sí? Porque es normal que en todo proceso de cambio la gente, por temor, por miedo, se paralice, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es llegar a ese momento, entonces tratar de minimizarlo. Cuando me refiero a roles involucrados, son todos, ¿no? Son más que nada los stakeholders. En principio, por supuesto, los accionistas, los propietarios de la organización, de la empresa, los empleados, todos, y proveedores, porque indefectiblemente seguramente tenga un impacto, y más cuando, por ejemplo, tiene que ver con un nuevo producto, un cambio de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, para que la transición se produzca de la mejor manera, es necesario involucrar a todas las personas que se van a ver afectadas y que van a participar activamente en la transformación. Por eso en muchos textos al final les daban algunas recomendaciones de libros, los llaman stakeholders, o sea, justamente todos los que están involucrados con respecto a la organización, ¿no? Entonces, acá menciono solamente tres que tienen que ver con de alguna manera los principales, ¿no? Los accionistas, que son los que se van a ver afectados por cambios financieros o estructurales, los empleados, los colaboradores, ¿no? Que participan en la ejecución diaria del cambio, y los proveedores, que en caso de que sea necesario, puede ser, no sé, que se modifique un contrato, pedidos, el flujo de compras. Por supuesto que todo va a depender de la amplitud del cambio y de las repercusiones que tengan, ¿no? Las consecuencias que tengan. Por eso acá el mejor consejo es elaborar un mapa de las partes interesadas, ¿no? Para poder identificarlas y saber qué nivel de participación e influencia tienen en las decisiones, ¿no? de este cambio, ¿sí? Y hacerlos partes también. Decía esto de ver con qué competencias o qué skills o habilidades tienen, qué conocimientos tienen las personas con las que trabajamos o que vamos a llevar adelante este cambio, porque seguramente tenga que pensar una estrategia de capacitación para llevar adelante esta cuestión, ¿no? Entonces, la realidad es que las organizaciones están continuamente expuestas al cambio, ¿no? Y ante esta situación depende del tamaño de la organización, digo, si hay áreas de capital humano, de recursos humanos o de formación, deben justamente trabajar en evitar esta tendencia natural que mencionaba, ¿no? Del rechazo que tenemos algunas personas por el cambio en sí, ¿no? La típica
¿por qué cambiar si lo estábamos haciendo bien, si esto servía, o por no tener información creer que, uy, pero ahora voy a tener más trabajo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso implica porque esas respuestas son porque, o objeciones, ¿no? Esas objeciones son porque la persona no tiene información completa. Y por supuesto, no hay fórmulas mágicas para aliviar el cambio en las organizaciones. Sí está probado que cuanto mejor mapeemos y pongamos lupa y tengamos en consideración todos estos elementos que yo vengo nombrando, eh, mejor va a salir y menos impacto va a tener en la organización, ¿no? Entonces, yo acá traje algunas competencias. Cuando me refiero a competencias, me refiero al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene que tener una persona en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Y me refiero a cuestiones a partir del cambio, ¿no? Que muchas veces pueden ser referidas al trabajo en sí y otras que pueden ser más a largo plazo, ¿no? Entonces, no sé, menciono pensar analíticamente, tener visión en conjunto, pensar fuera de lo habitual, uso de la tecnología, mantener relaciones de colaboración. Esto es porque justamente todas estas cuestiones van a ayudar a que luego de que esté el hito de la implementación o el cambio que hayamos propuesto, algunas cuestiones queden como gestión del conocimiento ya arraigadas como modalidad de trabajo en la organización, ¿sí? Crear redes, pensar holísticamente, decir, en un pensamiento 360, no solamente en mi área, sino bueno, lo que hago, cómo impacta en la otra área, usar métodos de dirección de proyectos, equilibrar poder e influencia, ¿no? Esto para trabajar mucho con los líderes, ¿sí? Y crear soluciones, ¿sí? Estas son las nuevas competencias que tienen que considerarse a la hora de armar un plan, que muchas son más que nada a ver, no quiero que con esto piensen que hay que armar un plan de capacitación que involucra un montón de horas. No, no, es solamente en la práctica, ¿no? Esto de, bueno, pensar holísticamente, el líder se junta con su equipo y analiza, bueno, a ver, proceso, ¿cuál es nuestro proceso? Identifiquemos del proceso cuáles son las cuestiones que impactan en el otro equipo de al lado, por si nosotros no las hacemos bien, o viceversa, o juntar dos equipos, ¿no? Y armar justamente una reunión de trabajo y analizar, bueno, ¿qué necesito yo cuando vos me pasás la información? Y necesito que me lo pases de esta manera. Pero el sistema a mí no me permite. Bueno, ahí tenemos un hito para trabajar el cambio, porque digo, bueno, podemos adaptar el proceso, podemos adaptar el sistema, podemos hacer alguna mejora para que el área A le pueda pasar al área B la información como necesita para, no sé, no duplicar procesos, para que le sirva como lo carga, etc. Esa es la mirada que deberíamos considerar, ¿sí? Y los casos de empresas súper conocidas que les mencionaba son tres, ¿sí? las recontra conocen. Netflix en primer lugar, British Airways en segundo y Lego en tercer lugar. Lego, la de los ladrillos, que tiene parques también, tiene un montón de subproductos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué traje esto, no? Cuando Netflix surgió allá por 97, se había presentado como una alternativa a Blockbuster, ¿no? Brindándole a sus clientes la posibilidad de hacer pagos mensuales para recibir las películas en sus casas o en un lugar de trabajo, ¿no? Y cuando empezaron los servicios de streaming, Netflix se dio cuenta de que era necesario adaptarse a esos nuevos tiempos porque el viejo sistema de ir a buscar la película o de devolverla no funcionaba. Y acá lo que pasó es que Netflix le propone a Blockbuster armar un negocio en conjunto. Bueno, ¿por qué no vos tenés la experiencia? ¿Por qué no hacemos algo conjunto? Y Blockbuster le dijo que no era su negocio, y esto hizo que desapareciera eventualmente, ¿no? Y ahí Netflix realizó una gestión del cambio que lo llevó a convertirse en la pionera de los servicios de streaming, contando hoy con más de 250 millones de usuarios que tienen de suscripciones. En el caso de British Airways, allá por el 81, era una compañía, según
papers ineficiente, gastaba recursos de forma innecesaria y no los compensaba con las ganancias que ingresaban, ¿no? Entonces, un directivo que había entrado recientemente decidió que la compañía necesitaba reestructurarse toda, de pies a cabeza, por si quería seguir, salir de ese estado en el que estaba, ¿no? Ahí, de hecho, es uno de los casos de casos de estudios en universidades, porque según se dice en la historia, es el mejor plan de comunicación que se armó en la historia de la gestión del cambio, ¿no? El de British Airways. Armaron un muy buen plan de comunicación constante y clara sobre las razones por las cuales era necesario realizar las transformaciones que se habían propuesto. Se convenció a toda la empresa que había que eliminar puestos de trabajo, que en ese momento fueron alrededor de 22.000, reducir la dirección a la mitad, reemplazar aviones, porque eran muy viejos, ¿no? E incluso hasta dejar de volar algunas rutas que eran ineficientes. Y gracias a esa gestión del cambio que se hizo, hoy British Airways es la aerolínea de bandera de Reino Unido y, según cuentan, tienen un negocio muy rentable. Y el último, el caso de Lego, que en 2003, es un caso más reciente, se encontraba en una situación de mucha deuda y que había tenido muchos años de estabilidad y ganancias, ¿no? Entonces la compañía se dio cuenta que necesitaba un cambio profundo en su modelo de negocios para volver a ese punto o esos años que había tenido, ¿no? Y acá lo que se decidió es cambiar el negocio por completo, ¿sí? Se reestructuró la empresa y se incursionó en un nuevo campo que tiene que ver con la realidad aumentada, ¿no? En lugar de quedarse en la zona de confort produciendo juguetes para niños, se transformó digitalmente y comenzó a tener nuevas posibilidades de entretenimiento para los usuarios, ¿no? De hecho, hoy tienen un montón de cuestiones, tiene hoteles, parques de diversiones, merchandising, bueno, un montón de cuestiones que fue implementando y que fue ampliando y que hoy hace que sea una compañía innovadora y famosa a nivel mundial. Incluso en el mundo de las organizaciones, porque hoy existe la metodología Lego en el área de capacitación para trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de las que llamamos blandas, ¿no? Para trabajar comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Bueno, hay incluso una certificación muy cara que tiene que ver con el mundo de la capacitación. Así que nada, amplió, cambió y hoy está en otro lugar. ¿Cómo vinculamos la gestión del cambio con el enfoque Lean, ¿no? La principal diferencia entre ambos enfoques, como también lo decía al principio, ¿no? Es que el hecho de que uno de ellos busca la certidumbre y mientras que el otro va a priorizar la experimentación y el aprendizaje rápido, ¿no? En la gestión tradicional lo habitual es iniciar un proyecto, convencer a los interesados a que acepten el cambio, a continuación empezar a ejecutar un plan, ¿no? Y en este modelo el calendario de trabajo es largo, siempre la persona que está a cargo del proyecto lo considera como el sábelo-todo, ¿no? Entonces esa es la cuestión porque obviamente indefectiblemente va a estar sugiriendo cambios o cosas o lo que fuera. En cambio, en la gestión del cambio Lean, el proceso de alineación es continuo, ¿no? Porque nadie va a estar alineado con el cambio al mismo tiempo y con la misma intensidad, y por supuesto que en este modelo se entiende que los cambios son complejos, y que por lo tanto es importante dejar espacio para el aprendizaje, que para mí acá es todo, ¿no? El aprendizaje es la palabra a subrayar. Y el trabajo se realiza en ciclos cortos, lo que va a permitir evolucionar poco a poco, y de nuevo es la experimentación, el corregir rápidamente, eso para mí es esencial y está bueno, ¿sí? Un modelo cortito para que
después cuando les pasemos la presentación lo tengan, que es la metodología más utilizada en gestión del cambio, que tiene que ver con Kotter, que es un autor. El primero es el crear sentido de urgencia, o sea, considerar qué oportunidades podemos aprovechar, e iniciar conversaciones con todas las partes implicadas, ¿no? Para mostrar la necesidad del proceso de cambio y colaborar con estas partes para justamente encontrar apoyos y tener referentes, e intentar identificar problemas futuros que podrían significar una amenaza. Formar el equipo, crear la visión, o sea, me refiero a definir la estrategia a seguir, comunicar la visión, ¿no? Porque esto va a facilitar los procesos de retroalimentación para recibir las inquietudes que se puedan dar, asegurarnos que todas las personas de la organización la conozcan, dar ejemplos, comunicar constantemente de manera clara y práctica esta visión, superar los obstáculos, asegurar éxitos a corto plazo, crecer sobre el cambio ya generado, ¿no? Esto de ir mostrando, bueno, cómo se fueron logrando los objetivos, utilizar sistemas de mejoras continuas si fuera el caso, analizar lo que fue bien y lo que tenemos que mejorar tras cada fase del proyecto. Y por último, fijar los cambios, ¿no? Es decir, que divulguemos nuestros éxitos, cuidar la selección de nuevas incorporaciones en la organización, de manera que si sumamos personas nuevas a los equipos, sean facilitadores del cambio, ¿no? Esto es súper importante, porque si no vamos en un cierto tiempo, volvemos un paso anterior o a donde estábamos. Entonces, ok, ya estamos en proceso de cambio, las personas que se sumen tienen que colaborar con el cambio, si no, nos van a complicar. Y recordar que los miembros del equipo tienen una participación individual y que es súper importante, y es importante también mostrar reconocimiento público a las personas claves en el proceso de cambio. Esto también es muy importante. Hace bien no solamente a la persona, sino también al quehacer general del equipo. Y para finalizar esta presentación, nada, algunas lecturas que siempre aprovecho y traigo en las presentaciones. 3 libros, ¿no? Uno que tiene que ver con Lean Change Management. Lo escribió una persona que fue agente de cambio, y en el libro lo que trata es justamente lo bueno y lo malo, lo malo en el sentido de para experimentarlo positivamente, no porque esté mal, ¿no? En el ciclo Lean de gestión del cambio, ¿no? O sea, habla mucho de cómo eliminar cuestiones, bueno, cómo llevar adelante el proceso para superar obstáculos, y lo que tiene de positivo es que uno no tiene que ser experto, muy experto en la metodología, sino que lo puede leer y puede llevar adelante e implementar algunas cuestiones, ¿sí? Reiniciar la gestión, que es el segundo libro, ¿no? Ahí dice, prospere con agilidad en la era de la incertidumbre. Los autores acá examinan cómo transformar la organización, cambiando los estilos de gestión, se enfocan mucho más en el liderazgo, ¿no? En cómo hacer una empresa flexible, ofrece herramientas, ¿no? Para aplicar el cambio organizativo, etcétera, ¿no? Está bueno también. Y el último, liderazgo Lean, garantizar el éxito y desarrollar un marco para el liderazgo. Acá el libro explica la importancia de implementar procesos y fomentar justamente los líderes Lean. Así que está bueno porque aplica varios conceptos trabajando con los líderes y cómo deben este rol, ¿no? Cómo debe mejorar o cambiar sus propias habilidades antes de poder enseñar a otros, ¿no? Esto para mí también es una faceta crucial en este proceso, ¿no? Cómo cambia el rol porque van a ser facilitadores, y al ser facilitadores tienen que poder transmitir. Entonces eso también es un gran trabajo a hacer en este proceso de aprendizaje y de gestión de cambio, ¿sí? Después tengo resúmenes que se los voy a compartir a Lucía y a Eduardo para que también se los compartan a ustedes por si quieren leer un poco más acerca de estos libros antes de buscarlos, ¿no? Si a algunos les interesa, ¿sí? Bien, estamos. Muchísimas gracias, Sergio. Por favor. Muy claro ahí el punteo. Mirá, algunas respuestas fuiste dando de las inquietudes.
yo me tomé el trabajo de ordenarlas ahí en el tablero de Miro. Pero bueno, me gustaría que las repasemos. Y acá, no Vamos. solo vos, Sergio, sino de que todos pueden contar alguna anécdota o sugerencia o preguntar sobre lo mismo. A ver si puedo yo compartir pantalla. Esto, creo que así. Bien, ahí está. Entonces, ¿por qué es necesario el cambio y cómo motivo el cambio cuando las cosas funcionan bien y siempre se hace así porque funciona? ¿Alguien que se anima? Esa es la primera que sale, ¿no? Cuando empezamos a hacer o a hablar del proceso de cambio. Creo que, en primer lugar, para mí es mostrar el objetivo, ¿sí? Es contar el objetivo final. Y a partir del objetivo final, de ese cambio que se quiera lograr, es ir desmenuzando en pequeños objetivos que después van a transformarse en pequeños hitos, justamente para que las personas entiendan el porqué del sentido del cambio. Muchas veces las personas creen que, o sea, digo, el hacer el trabajo hace que si la persona no entienda el final de ese proceso, porque la persona va a ser una parte de un determinado proceso, no tenga el todo. Entonces muchas veces digo, pero si yo hago bien mi trabajo, ¿por qué tengo que cambiarlo? Bueno, porque tu trabajo no es independiente de los demás, ¿no? Digo, no es una isla, sino que tiene impacto en lo que recibís y en lo que entregás. Y a partir de ese proceso general es donde las personas puedan entender, ¿no? Ahí Federico levantó la mano. Un poco de por qué es necesario el cambio, a veces uno lo puede, a veces hay formas muy fáciles de darte cuenta, de, por ejemplo, no sé, una empresa tal vez está con los indicadores para abajo, entonces claramente uno tiene que hacer algo distinto para, no sé, o tiene poco trabajo, o está dando pérdida, o los clientes están insatisfechos, entonces sería algo muy fácil de darte cuenta que algo tienes que cambiar, ¿no? Para revertir esa situación. Ahí no habría falta, muchos hacen esa pregunta, tal vez no, pero bueno, tal vez hay situaciones, como creo que lo mencionamos en la charla, de, che, si las cosas están dando bien, ¿por qué hay que cambiar? Y tal vez ahí ya entra un poco en juego un rol de una persona que dentro de la organización, que no tiene por qué ser el gerente general, ¿no? Pero alguien que tal vez ve un poco más allá de cómo está evolucionando la actividad, la industria, el mundo, ¿no? Y dice, che, miren, si nosotros no nos empezamos a preparar hoy para hacia donde creo yo que va a ir esto, o lo censo, o lo puedo detectar, y tal vez ya después es tarde, ¿no? Y eso depende mucho de qué a uno le gusta, o sea, cómo te llega esa información termina dependiendo de un montón de factores, pero digamos, para no estar a destiempo hay que a veces iniciar esos cambios mucho más tempranamente. Y probablemente inicialmente sea a contra viento y marea, porque nadie va a haber poquitos que te van a entender al principio, o va a ser gente fuera de la organización, que, no sé, de otras empresas o otras personas que después a poquito te van a ir ayudando a ver cómo comunicar mejor, que es hacia ahí que hay que ir para no estar a destiempo después, ¿no? De que esa organización pueda brindar un mejor servicio o adaptarse a una realidad que después va a llegar, o no puede llegar tal vez fue una visión incorrecta, pero bueno, serían como los motivos que yo encuentro por qué hay que cambiar, ¿no? No sé si se entendió lo que quise explicar. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, incluso a veces tiene que ver, por lo que vos decías, Federico, también me hizo pensar que muchas veces el proceso está bueno o se está haciendo correctamente, pero el cambio viene, yo lo llamo de esto que mencionaba al principio, es involuntario, digo, porque no sé, hay, no sé, no porque
porque hay nuevos aprendizajes o porque hay nuevas innovaciones que tienen que ver incluso hasta con formas, ¿no? Que no tienen que ver con un proceso en sí o con una herramienta tecnológica, y eso hace que sea mejor, ¿no? Buenas prácticas. Por eso está bueno a veces que estos intercambios, ¿no? Que yo mencionaba acá de los Lean Coffee, pues digo, mira, ellos hacen esto de esta manera y por ahí podríamos pensar. Obviamente que siempre depende de la cultura, de la organización y un montón de cuestiones, pero a veces estas puntas hacen que podamos empezar a pensar, ¿no? de algún cambio. ¿Pablo? Hola, buen día para todos. Buen día. Sergio, una cuestión de óptica. Muy buena la presentación primero, y Gracias. muy importante esto de la gestión del cambio, y sobre todo si lo entendemos que, o por lo menos desde cierto punto de vista, vemos que permanentemente estamos en un cambio, porque depende del foco en el que nos centremos, querramos o no, estamos dentro de un mundo donde está en permanentes cambios. Los podés tomar, los podés identificar o no, y justamente esto creo que en la charla que vos das respecto de la gestión es cuál tomamos, cuál identificamos, y bueno, ahí haciendo foco desde la empresa, desde un área, y hasta, ¿por qué no?, desde cada uno de nosotros como partícipes dentro de todo esto. Y ahí una de las preguntas, porque si estamos en esto y estamos en un proceso de cambio, lo identificamos, sabemos que hay cuestiones que cambiar, no habría que plantearse primero si no somos ¿qué es el primer detractor o el primer facilitador a la hora del cambio, y arrancar desde identificar qué es lo que necesitamos cambiar para ser un facilitador o no ser un detractor. Y si me identifico en esa posición de detractor, ¿cómo gestiono mi propio cambio? Es bueno, es bueno. Es probable, muchas veces. A ver, creo que, de nuevo, lo principal es hacer el mapa de todos, ¿no? Esto de los grupos de interés, de las personas, de los mensajes, de quiénes son los involucrados, qué impactos tienen. Creo que cuando ese trabajo, que es muy previo a empezar el proceso de gestión de cambio propiamente dicho, ahí es donde podemos empezar a tocar estos puntos, ¿no? Porque muchas veces tienen que ver con cuestiones de decisiones que nos exceden, salvo que nosotros seamos los dueños o la persona máxima de la organización, ¿no? Donde, bueno, yo tomo la decisión y ya está. Ahora, si siempre alguien toma una decisión y va a tener un impacto en todos, incluso en mí, que por ahí yo tengo que llevar adelante el proceso de gestión del cambio en toda la organización, y que me ha pasado que en algunas cuestiones he tenido que decir o por lo menos compartir mi opinión en las cuales no estaba de acuerdo, y en algunas la experiencia me ha dicho, sí, tenía razón Sergio, y en otras, no, mira, salió bien. Y creo que algo que aprendí en todo este proceso es que cuando hablamos de personas, no siempre se puede adelantar o asegurar que pasen determinadas cuestiones, ¿no? Porque justamente todos somos personas distintas y todos tenemos cuestiones distintas, y además porque en el proceso de cambio se produce algo intrínseco en las personas que incluso muchas veces, para bien o para mal, pueden hacernos conocer a la persona desde otra faceta, ¿no? Digo, por ahí hay algunas personas que no tenían en cuenta a tal persona que, no sé, se involucrara tanto, que sea tan creativo, que vaya al frente, etc. O viceversa, alguien que teníamos identificado como un colaborador clave, que nos acompañaba, etc., que tenía liderazgo, y ante el proceso de cambio cambia completamente y se resiste y es el más complicado de llevar. Bueno,
ese péndulo con las personas ocurre siempre. Entonces, ahí me parece que no, por supuesto que todo esto de lo que estamos charlando es para, como yo decía, minimizar. No vamos a poder asegurar que sea, digo, yo no vengo con esto a decirles, vamos a hacer esto que yo traigo es una receta para que salga exitoso y van a salir. No, lo que sí tratamos es de cómo cubrir para que sea lo mínimo posible, ¿no? Y me parece que lo esencial es las conversaciones. Cuando tenemos estas personas, es charlar con la persona, qué le está pasando. Muchas veces tenemos impactos que no son propios de la organización, son porque la persona está atravesando una situación personal, particular, etcétera, y que justo cuando le pasó eso, empezó el proceso de cambio en la organización. Bueno, ¿cómo consideramos a la persona? Capaz que tenemos que, no sé, la teníamos como un rol clave para el proceso, quizás no sea el momento, y proponerle a la persona que tome otro rol, o que siga con su trabajo y que se sume luego. Bueno, estas son las cuestiones, ¿no? Que depende de cada cultura, de cada organización, de las personas. Creo que el proceso de gestión del cambio mayor que yo mencionaba, que ocurrió hace 3 años, es la pandemia. La pandemia hizo que todos tengamos un cambio indefectiblemente en nuestras organizaciones, ya sea porque tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas de un día para el otro y no estábamos preparados, y bueno, tuvimos que ver cómo salir de esa instancia y lo atravesamos. Por supuesto que tuvo impactos, porque digo, hoy lo estamos viviendo también, ¿no? Pero y nadie nos preparó para ese cambio, que eso es lo peor. Así que nada, creo que va por ese lado. Continúo. Continúe. Y en realidad rebobino. Cuando sugería Sergio que habría que partir del resultado esperado, de la situación final deseada, y empezar desde ahí a contarle a la gente, ahí me pongo bien en concreto. ¿Qué herramienta tenemos para hacer eso? ¿O qué métodos tenemos como para hacer ese cuento, ¿no? Yo a veces recomiendo hacer tipo ejercicio storytelling, o sea, esto de contar Total. el cuentito de lo que va a venir. Se requiere tener, bueno, creatividad y buena oratoria, ¿no? Pero ¿tenés alguna otra herramienta o sugerencia para contar ese final del camino? Sí, a mí me parece que, bueno, las metodologías ágiles para mí son geniales. Por ejemplo, no sé, yo en Scrum me gustan las dailies por esto, ¿no? Por decir rápidamente, ir monitoreando y ver dónde está la barrera y cómo actuamos y todo lo demás. En lo tradicional es más complicado porque hay que generar ese espacio de reunión y capaz que a la semana ya es tarde, ¿no? Porque hoy las dinámicas son mucho más rápidas. Así que yo lo que ahí digo, si no tenemos ni uno ni otro, bueno, podemos hacer un mix, ¿no? De decir, bueno, tratar de armar un subequipo de trabajo que rápidamente esté comunicado para ir viendo justamente estas cuestiones de barreras que puedan ir apareciendo, ¿no? O sea, estoy acá en el área no sé, invento, ¿no? Estoy en el área comercial y tienen este problema que no lo habíamos detectado. Bueno, ¿cómo hacemos rápidamente? Bueno, pongámoslo en la mesa, veamos qué hacemos, si frenamos, si lo dejamos en costados, si avanzamos, y eso, ¿no? Como irte manteniendo la comunicación, ¿no? La comunicación es esencial en todo el proceso. Y las conversaciones, ¿no? Que esto de decir, bueno, tengo una persona, está afectada por lo que sea, vení, charlemos, te cuento, te explico, contame qué te pasa, por qué información necesitas. Incluso muchas veces cuando en el plan, ahí como dice Lu, ¿no? Siempre poner en común, volver al significado puro de la comunicación, exacto, es los mensajes, ¿no? Algo siempre digo lo mismo, de periodismo, de las 5W, ¿no? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, estas cuestiones tienen que estar. Entonces, las personas, el que las personas tengan la información las vuelve partícipes. Entonces las personas
tienen otro rol. No es lo mismo no contar con información que contar con información, porque las involucramos, ¿no? Las comprometemos. E incluso también mapear esto, decir, mira, no sé, darle la chance a conversar con alguien y que diga, no, no me gusta cómo recibo, o no me sirve recibir la información de esta manera, o porque es tarde, o porque no la entiendo, o porque no me llega, lo que sea. Bueno, ¿cómo mejoramos ese proceso, ¿no? Muchas veces también cuando, cuando es en cambios que se pueda hacer, ¿no? Está bueno también armar yo le digo una prueba piloto, pero en realidad es parte del proceso. Es decir, en vez de hacer el proceso de gestión del cambio a nivel cascada en toda la organización, bueno, ¿por qué no empiezo con un área y después voy sumando el resto, ¿no? Porque eso me va a permitir ir sondeando y ir de alguna manera corrigiendo mi propio plan, ¿no? Entonces, si yo, una cosa es decir, bueno, tengo que corregir, tengo 1000 personas, hacerlo con 100 es distinto, ¿no? Yo hago con 100 y después listo, corregí, y cuando tome o impacte a los 900 restantes, lo voy a hacer de otra manera porque ya pude experimentar y ya pude ir corrigiendo estas cuestiones. Me parece que eso también es una buena alternativa a la hora de llevar adelante un plan, ¿no? Y que no terminen siendo justamente barrera a las personas. Y hay algo que, Excelente. perdón, Edu, que con los líderes, ¿no? Que me parece esencial, porque no lo mencionamos, pero digo, no está de más hacerlo, es probable que en el proceso de gestión de cambio algunas personas se tengan que ir de la organización por sanidad de la organización, ¿no? Por más doloroso que sea. Entonces, digo, ese va a ser la última instancia, y por lo menos es lo que Hay yo una intento siempre. consulta que es hasta cuándo dar oportunidades para que las Claro. personas se adapten. Claro, creo es eso, es como, bueno, ok, armo, tu rol es este, plan de acción, tengo conversaciones, digo, bueno, puedo tener 3, 5 conversaciones, cuando ya el proceso realmente se paralizó porque una persona no puede hacerlo, es el momento de tomar una decisión, ¿no? No sé, rotarla o lo que fuera, ¿no? Pero sí indicarle que hay un plan de acción, por darle feedback, ¿no? En el sentido de, mira, necesitamos que estés en este lugar, por esto, esto y esto, y tener conversaciones semanales, no estás cumpliendo, no estás, o al contrario, no estás haciendo esto, lo que fuera, ¿no? Creo que ahí llegado a eso, hay un momento en donde hay que tomar la decisión por el bien de todos, ¿no? Por el resto. Entonces, hay veces que puede ocurrir. Y Okay. no tiene que ver con edad ni antigüedad, ¿eh? No, muchas veces es esto de que les decía, a las personas les dispara procesos internos de diversas índole y puede ocurrir. Bien, y hay también una pregunta, es cómo crear en conjunto un nuevo rol con esa persona afectada. Parte, creo que lo acabas de decir, ¿no? Esto de Sí, mantener conversaciones, transmitirle las expectativas. Yo estoy anotando. sí, También hacer un seguimiento, bueno, vos dijiste semanal, se verá según el caso, si inclusive tiene que ser más prioritario o diario, digamos. sí. ¿Qué otra cosa puede sugerir Sa- sobre digamos, Conocer crear sus en conjunto un nuevo? expectativas, claro, conocer También sus conocer sus expectativas, ¿no? expectativas. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que, no sé, no me siento cómodo en este lugar por X cosa, ¿no? O en esta nueva función, entonces me serviría en esta instancia estar no sé, en algo distinto, ¿no? O en otra área, o en otro proceso, o en otro rol, etcétera. Ok, bárbaro. ¿Y qué hacemos cuando las gerencias no hacen como el clic del cambio? Porque a veces eh, quizá hay una propuesta de cambio como si fuese jerárquicamente como es de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. La gente quiere cambiar, el personal de la empresa quiere cambiar, pero la limitación está en ese gerente.
Bueno, acá es más drástico también, ¿no? Es justamente porque creo que son los gerentes y líderes máximos son los primeros que tienen que estar convencidos en la gestión del cambio. Si no están convencidos, para mí es muy complicado porque puede ser el éxito o el fracaso, muchas veces depende de quién acompañe y de alguna manera arengue, ¿no?, al equipo y colabore y motive. Entonces esta cuestión, si no se da, hay que invitar a la persona a que se corra. En muchos casos, por experiencia me ha tocado con personas así. No salieron de la organización por diversos motivos o por cuestiones que los directivos no quisieron correrlo, pero sí lo que hicieron es poner, de alguna manera, yo no estoy de acuerdo, pero poner como un project manager del proceso de gestión del cambio, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que involucra en el proceso del cambio lo ven con él. Entonces, el gerente que estaba es la estrategia y otra cuestión. Va a tener impacto, porque indefectiblemente es como un rol duplicado, entonces las personas empiezan a perder foco, pero ¿a quién le respondo? ¿No? Porque se tiene que ver en un todo, no puedo partirme a la mitad y decir, bueno, esto que estoy haciendo hoy lo veo con mi gerente tradicional, pero esto que es a futuro, que es el cambio, lo veo con el PM. No, hay una cuestión. Entonces, no sirve. Para mí estás arriba. En este rol no se puede dar muchas chances, o estás arriba o estás abajo del barco, o sea, no hay muchas alternativas. En roles gerenciales como que hay Sí, menos oportunidades, digamos. sí, hay menos oportunidades Debería haberlo, porque, ¿no? Esa es sí, la diferencia. Okay. claro, porque son los primeros que se supone que son los que traerían ideas para el cambio, son los que tienen que estar, bueno, y perdón, Denny, que te interrumpí. Sí. No, está bien. Te quería hacer una consulta respecto a esto. Cuando vos hablabas, no es fundamental, no sé, me parece a mí, ¿no? Cuando hay un cambio, todo cambio requiere aprendizaje, y ese aprendizaje, a su vez, también desaprender muchas otras cosas. Y ahí está también mucho, ¿no?, de esto, del triángulo este que mencionabas al principio, de trabajar como en conjunto y en equipo, codo a codo con lo que es la comunicación. Entonces, me parece como fundamental y que está buenísimo, y por ahí antes de esto que mencionabas, que por ahí es medio drástico de poner no está bueno como hacer más foco en este triángulo y trabajar desde ahí. Sí, comparto. Me hiciste recordar también una posible solución en muchas organizaciones cuando se implementan gestión del cambio y ya están, porque ¿qué pasa? Cuando armamos el plan, se debería identificar que vamos a tener una barrera en estas posiciones gerenciales. Más abajo puede ser más complicado, porque ya dependemos de ese gerente que nos lo cuente, pero digo, a nivel gerencial ya podemos identificar, mira, acá tenemos un tema, acá vamos a tener otro tema, etc. ¿Cuál es una solución que ahí sí puedo negociar y apoyar? Muchas veces se decide correr, pero no sacar a la persona de la organización, es darle un rol de asesor, ¿no? Porque puede ocurrir que haya una persona que esté en un cargo gerencial que tenga mucha antigüedad, tenga mucho conocimiento del negocio, que es súper rico todavía contar con esa persona dentro de la organización, pero que en alguna medida su ciclo como líder ya está cumplido. Entonces podemos correrlo de ese lugar y decir, bueno, mira, a partir de ahora vas a tener este nuevo rol de asesor en, no sé, en tal tema, o lo que vamos a hacer es, vamos a promocionar a alguien de tu equipo, el que tenga las habilidades para que tome este rol, y en el mientras tanto va a trabajar en tándem para que vos transmitas justamente tu quehacer, tus conocimientos, ¿no? en este futuro logro, en este futuro cambio que va a hacer que esta persona que fue promocionada tenga ese lugar. Pero sí nos tenemos que asegurar que esta persona elegida que va a tomar este lugar
sea promotor del cambio, porque lo peor que nos puede pasar es que sumemos a alguien que haga tándem y que sean barrera los dos, ¿no? Pero bueno, esa sí es una alternativa y que es viable, ¿sí? Contar con los asesores. De hecho, en una de las organizaciones que trabajé tenían, lo que trabajamos es que cuando las personas cumplían 65 años y querían continuar, por ejemplo, en caso de hombres, querían continuar trabajando, permitirles seguir trabajando, pero pasar un rol de consultor, es decir, bueno, te vas a ocupar de estos temas, que en la mayoría de los casos tenían que ver con formar a otros, ¿no? Con aprendizaje, con transmisión de conocimiento, con transmisión de procesos, porque por supuesto es de alguna manera que el conocimiento que generó en tantos años quede dentro de la organización y se ponga en común. Así que creo que es una buena alternativa para evitar la drástica, ¿no? de desvincular a una persona. Bien, perdón el silencio, estaba anotando la última idea. Yo tengo una pregunta más que tiene que ver con la seguridad psicológica de las personas. O sea, que cualquier persona en la organización se sienta segura frente a incertidumbre de lo que puede pasar económicamente en el país, que se sienta segura frente a estos cambios organizacionales, estratégicos de procesos. Si tuviésemos que hacer un listado, les digo a todo, pero bueno, también te pregunto en especial a vos, Sergio, ¿cuáles son los puntos que logran que la persona se sienta segura? Que la empresa no se tiene que olvidar de darle la respuesta o darle la información, ¿no? ¿Qué podríamos listar como los puntos que logran seguridad? Me río, perdón, pero iba a decirte un chiste, te iba a decir, si vive en Argentina, el manejo de la incertidumbre es un skill que ya tenemos todas las personas, entonces ahí no hay que, ni que desarrollarlo, directamente todos tenemos esa experiencia, pero sí entiendo a dónde vas. A ver, la incertidumbre siempre va a estar, siempre, y por más que nos aseguremos de brindar información, de contar el paso a paso y todo lo demás, vuelvo a esto que mencionaba, digo, cada persona actúa porque tiene sus propios valores y sus propias cuestiones que le están pasando internamente. Entonces cada persona lo vive de distinta manera. Creo que para bajar la incertidumbre es muchas conversaciones, o sea, muchas conversaciones. Eso es lo que va a permitir que la persona exponga en palabras lo que le está pasando, que lo comparta con el resto, que incluso en algún caso, en alguna experiencia, no estábamos tan avanzados como el Link Coffee, digo, invitábamos directamente a un desayuno, que era, en un principio era por área, después lo hicimos libre, y venían las personas, lo hacíamos los viernes a la mañana, una horita, y venían las personas a hacer preguntas libres, sin problemas, y estaba el director y respondía, ¿no? En función de esto, ¿no? Y ahí surgían cuestiones de incertidumbre. Bueno, van a reducir personas, van a sacar, van a, no sé, cuestiones que tienen que ver con la seguridad financiera y emocional de cada uno, ¿no? Que es indefectible pensarlo. Bueno, esto pasaba. Creo que se tiene que dar el espacio para que las personas lo puedan expresar y tiene que haber respuesta con respecto a eso. Me parece que es el punto focal más importante, ¿no? El de las conversaciones. El de no minimizar o no restarle importancia a lo que le pase a alguien, ¿no? Porque muchas veces puede pasar como, claro, cada uno lo va midiendo de acuerdo a su propia vara, ¿no? Entonces, mira, nunca generar este prejuicio de, uy, me plantea, no sé, si van a sacar la máquina de café, que para uno puede ser una pavada, pero para la persona es súper importante. Bueno, no, a ver, darle respuesta con respecto a eso. Digo este ejemplo como llevarlo a cualquiera, ¿no? Que puede ser mucho más grande. Y te hago una consulta, Sergio. También puede llegar a ser el tema de apoyarse. Obviamente para mí la comunicación es fundamental y es como la base de todo,
pero también puede llegar a ser las capacitaciones, justamente Sí. todo esto que requiere, ¿no? El aprendizaje, apoyar con capacitaciones, apoyar con esto, ¿no? Aprender lo nuevo, lo que trae ese cambio, la transformación, y también, no sé, se me ocurre, ¿no? Quizás desde lo motivacional de decir, che, lo estás haciendo bien, che, ¿no? Como que eso también genera seguridad y genera en la persona sí, algo positivo. Motivacional total. Sí, los reconocimientos tienen que estar, porque algo que no mencionamos es que seguramente muchas personas hagan un esfuerzo mayor Claro. al de su propio trabajo, ¿no? Entonces, Sí, esto tiene que estar identificado en el mapa, ¿no? Es decir, ok, exactamente. yo tengo este grupo de personas que puso mucho más de compromiso, bueno, Sí, ¿cómo? porque aprender es un esfuerzo, entonces Sí, como que valorar ese esfuerzo extra que uno está haciendo al aprender todo esto de un nuevo cambio, me parece que es algo fundamental también. sí, los espacios de Y que está buenísimo, reconocimiento sí. tienen que estar y se da en el proceso también de aprendizaje e incluso de alguna manera esto también va impactando en distintos valores, ¿no? Bueno, el trabajo en equipo, la colaboración, el Sí, compromiso, tal etc. cual. Así que está bueno. Lucía. Bueno, sí, quería agregar algo de que me parece que es importante como líderes que se verá la frecuencia, pero se hagan reuniones, más cuando estamos con este proceso de cambio, se hagan reuniones o quincenales o mensuales mejor, para contar cuáles fueron los avances del área en común y si alguno estaba más atrasado en esa gestión del cambio, en implementar ciertas metodologías nuevas, aprenda y diga, bueno, che, esto está funcionando, y después también en esa misma reunión dar el espacio a los involucrados a decir cómo se sintieron con este pequeño cambio, este pequeño progreso, lo que aprendieron, como para tener un mapeo de cómo viene el área, cómo se sienten las personas y los avances que hay como para motivar al resto, que capaz hay gente que tiene otro nivel y otra frecuencia en el manejo de estas situaciones, más rápido, otro más lento, pero ir acompañado, decir, bueno, yo capaz que estoy más reticente en este cambio, veo que hay resultados, veo que mis compañeros están en la misma, y te da esa sensación de empatía, de decir, bueno, vamos por más. Totalmente. Sí, las llamadas reuniones de feedback que están buenísimas, Claro. ¿no? Sí. Bueno, muy bien, estamos ya pasados de las 11, ¿sí? Nosotros generalmente hacemos de 10 a 11, pero bueno, estábamos entretenidos y enganchados con todo este debate y discusiones. Quizá en el resto del año, en algún próximo Lean Coffee, volvemos a tocar el tema. Es un tema muy pedido y sobre todo por la realidad actual de Lean Construction, de esta filosofía en el país, es obligatorio que suceda o va a ser totalmente asegurada la presencia de cambios en las organizaciones que vayan adquiriendo la filosofía. Así que bueno, creo que va a ser un tema recurrente. Sergio, una vez más te agradezco que hayas participado y compartido todo lo que sabés libremente. Esperamos Gracias a también la ustedes. presentación para sumarla a nuestro tablero, que tiene ya un cúmulo de conocimiento muy importante sobre diversos temas. Y bueno, y gracias también a todos los que participaron y interactuaron también. Y bueno, nos veremos en las próximas actividades del Bueno, Lean muchas Construction. gracias. Gracias, Sergio, muy buena la charla. Gracias, un gusto para todos. Chao, chao. Muy buena, Hasta Sergio, luego. gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias.